Modos de transmisión y factores de riesgo asociados a las IAS o infecciones asociadas a la atención en salud. Mi nombre es Miguel Ángel Fraile Ángel del programa de enfermería de la tarde. Las infecciones asociadas a la atención en salud son diferentes tipos de microorganismos que afectan la salud de nuestros pacientes, donde debemos implementar diferentes tipos de estrategias para su atención. El ingreso en el egreso del paciente. Cuando hablamos del ingreso del egreso del paciente, es que después de 48 o 72 horas de haber ingresado a nuestro paciente al servicio o al hospital, puede llegar a desarrollar o presentar diferentes tipos de síntomas eh, relacionados con las infecciones. Entonces es importante tenerlos en cuenta. La edad y el ambiente, cuando hablamos de la edad y el ambiente, hablamos del entorno de nuestros pacientes en sus estilos de vida, en cómo viven y demás. Y cuando hablamos de la edad, es cuando los niños, su sistema inmunológico hasta ahora se está desarrollando. Y en los adultos mayores, su sistema inmunológico está en decadencia. Por eso es que es importante protegerlos a ellos y tener en cuenta estos factores. Cuando hablamos de servicios y unidades, en los servicios que más se llegan a presentar estos tipos de infecciones asociadas a la atención en salud, tenemos la sala de cirugía y tenemos la unidad de cuidado intensivo. Debido a que en la sala de cirugía los pacientes tienen expuestas sus mucosas intestinales por los procedimientos que se les llegan a realizar. Y en cuidado intensivo por todos los procedimientos que se realizan. Cuando hablamos de contacto, es que hablamos con el contacto que se realiza ante los pacientes para realizarle cualquier tipo de procedimiento o el contacto que llegan a tener los familiares cuando van a visitar a nuestros pacientes. Entonces, el hecho de que no se laven sus manos y demás es un gran factor de riesgo que pues, puede complicar la salud de nuestro paciente. Entonces, es importante tener en cuenta este tipo de cuidados. Cuando hablamos de aéreo es cuando hablamos por todos los microorganismos que se pueden compartir por vía aérea, que se pueden transmitir, y pues la falta de implementación de personal de salud, pues de sus elementos de protección, y también de igual manera pues una mala ventilación por tener las ventanas abiertas, las puertas abiertas dentro de las unidades, es un gran factor de riesgo. Cuando hablamos de vectores, estamos hablando de diferentes tipos de animales, como lo son las ratas, las arañas, las hormigas, que se pueden encontrar en diferentes tipos de áreas de nuestro hospital. Pero es importante tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque el hospital debe implementar diferentes tipos de estrategias para minimizar este riesgo, ya que ellas pueden transportar los microorganismos hacia nuestros pacientes o áreas concurridas. De los vehículos, cuando hablamos de los vehículos, digamos en el ámbito de la sala de cirugías, estamos hablando de todo los instrumental que es utilizado para realizar la intervención de los pacientes, pero que esta no es desinfectada de manera correcta. O digamos las mesas, los monitores de transporte y demás tipo, objetos que el paciente tiene contacto, como las barandas de la cama, que no son desinfectados. Cuando hablamos de la ventilación mecánica, es un proceso que es invasivo, que la mayoría de los pacientes llegan a adquirir diferentes tipos de neumonías debido a la ventilación mecánica y las infecciones se llegan a dar a vía respiratoria, pero a nivel bajo, ¿sí? Su vía respiratoria baja. Entonces es una gran complicación y pues por la mala manipulación de que los alimentos no hayan estado desinfectados o limpios. Cuando hablamos del sondaje vesical, tenemos en cuenta que cuando pasamos un catéter, una sonda vesical, ese catéter debe ser pues estéril, el procedimiento debe ser totalmente estéril y pues hay que tenerlo en cuenta pues para poder realizar un buen procedimiento y pues digamos se llega a cruzar los microorganismos de la materia fecal y transportarlos en las vías urinarias, entonces es importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de catéter venoso central o catéter PI, que es un catéter de inserción periférica, pues que también llega a nivel central, hacemos alusión a la mala manipulación de este momento, a las malas desinfecciones, bueno, la técnica séptica y antiséptica que se realiza al realizar el procedimiento y las múltiples funciones que se llegan a realizar para poder pasar este tipo de catéter. Cuando hablamos de las estancias hospitalarias, es muy importante tener en cuenta que el paciente con una estancia hospitalaria prolongada está expuesto a múltiples microorganismos, complicando su condición clínica y de igual manera por su patología de base, su sistema inmunológico es débil, por eso es un poco más susceptible a toda la serie de patógenos que se pueden presentar. Cuando hablamos de antibióticos, estamos hablando de que un uso prolongado de antibióticos puede ayudar a que los microorganismos desarrollen cierto tipo de resistencia, complicando un poco más su recuperación y de igual manera pues es un gran factor de riesgo que debido a que por costos e investigaciones es muy difícil desarrollar nuevos antibióticos.
Y en las desinfecciones es el no realizar una desinfección adecuada en las áreas, en los servicios y por parte de Casa Limpia puede aumentar la propagación o los focos de incubación de los microorganismos, creándonos una problemática de salud pública importante. Cuando estamos hablando de la educación, la falta de educación a los familiares y a los pacientes sobre la importancia del uso de elementos de protección personal, del lavado de manos y demás, esto los puede llegar a que los pacientes y los familiares estén expuestos a diferentes tipos de microorganismos, ya sea familiar llevándoselos a su hogar o trayéndolos del ambiente hacia nuestro paciente hospitalizado. Cuando hablamos de las capacitaciones, la falta de capacitaciones del personal de salud y de Casa Limpia llega a ser muy importante porque si no se llega a capacitar el personal eh, y no se concientiza, los factores o los microorganismos se pueden llegar a recopilar y producir en más alta cantidad, afectando la salud de nuestros pacientes. Y el lavado de manos, si no se educa sobre el lavado de manos y no se aplica y no es utilizado, ya que es uno de los mecanismos más utilizados y más eficientes para combatir los diferentes tipos de microorganismos, podemos ayudar o transmitir de paciente a paciente, de familiar a paciente, los diferentes tipos de microorganismos, pues complicando su condición clínica. Cuando hablamos de costos, estamos haciendo alusión de que los tipos de IAs que se presentan generan muchos más costos para nuestros pacientes y de igual manera los tratamientos con los antibióticos que se deben de utilizar, volviéndose pues imposible que el paciente acceda a toda esa cantidad de antibióticos o medicamentos de alto costo, pues complicando más su patología. Cuando hacemos alusión a la muerte, estamos haciendo alusión a que nuestro paciente fallece debido a todas estas complicaciones de las infecciones asociadas a la atención en salud. Por eso es importante tener en cuenta que nuestro paciente pues debe brindársele los cuidados y tener las medidas pertinentes para poder prevenir pues este tipo de complicaciones.